A ver, imaginémonos un mundo silencioso, hace pues casi 4.000 millones de años. En ese océano primordial, enorme, algo increíble estaba a punto de pasar. Hoy vamos a desgranar una de las historias más épicas que existen, la del origen de la célula, ese ancestro microscópico que, fíjate, dio lugar a toda la vida que conocemos. Esa es justo la gran pregunta. ¿Cómo es posible que pasáramos de un organismo, tan increíblemente simple que casi ni estaba vivo, a la complejidad que vemos en un árbol, en un insecto o mismamente en un ser humano? Es que el salto es monumental. Y para entenderlo, no queda otra. Tenemos que hacer un viaje en el tiempo, pero un viaje al mismísimo origen de la vida. Venga, pues vamos al principio de todo. Vamos a conocer a la protagonista de esta historia, la primera célula. Simple, sí, solitaria, pero con todo el potencial para que de ella surgiera el árbol de la vida al completo. A día de hoy, la vida funciona, digamos, con dos modelos básicos de célula. Para que nos hagamos una idea, la procariota sería como un estudio, ¿sabes? Pequeño, eficiente, todo en un mismo espacio. La eucariota, en cambio, eso ya es otra cosa. Es como una mansión llena de habitaciones, y cada una tiene su propia función. Nosotros, claro, empezamos con el estudio. Pero ojo, a pesar de estas diferencias, todas las células, sin excepción, vienen equipadas con el mismo kit de supervivencia, uno que han heredado desde el principio de los tiempos. Todas tienen una membrana que las protegen del exterior, unos ribosomas que son como las fábricas de proteínas y, como no, el ADN, el manual de instrucciones genético para la vida. Ahora hay que imaginarse un mundo totalmente distinto al nuestro, sin el aire que respiramos. Las primeras células vivían perfectamente sin oxígeno, eran lo que llamamos anaerobias. Y para comer, pues no se complicaban. En lugar de cocinar, simplemente se alimentaban de las moléculas que flotaban a su alrededor. Era como vivir en una especie de sopa nutritiva gigante. Eran heterótrofas, vamos, como nosotros, que necesitamos comer para tener energía. Claro, ¿qué pasó? Que a medida que estas primeras células se iban multiplicando sin parar, se enfrentaron a su primera gran crisis. Y esa crisis las llevó a una innovación que, literalmente, cambió el mundo para siempre. Con tantísimas células comiendo sin parar, la sopa de nutrientes empezó a escasear. La vida se enfrentaba a su primera gran crisis de recursos. Y el momento era crítico. Vamos, o evolucionaban o desaparecían, no había más. Y aquí es donde llega una de las soluciones más brillantes de toda la historia de la evolución. Algunas células pensaron, ¿y si en vez de buscar comida la fabricamos nosotros? Y así desarrollaron la fotosíntesis, una habilidad increíble para convertir la luz del sol en energía pura y dura. Habían nacido los autótrofos, los primeros productores del planeta. ¡Menuda revolución! Pero claro, este nuevo superpoder tenía un efecto secundario, uno que lo cambió absolutamente todo. Como residuo, estas células empezaron a liberar un gas que para la mayoría de la vida de la época era puro veneno, el oxígeno. Poco a poco fueron inundando la atmósfera con él, estaban, sin saberlo, terraformando el planeta entero y preparando el terreno para un tipo de vida completamente nuevo. Así que, con una nueva fuente de energía solar por un lado y una atmósfera totalmente nueva por el otro, el escenario estaba listo. La vida iba a dar su siguiente gran salto en complejidad. Y la clave de ese salto fue la organización interna. Las nuevas células eucariotas, recordamos, las mansiones, crearon compartimentos internos, los orgánulos. Esto es como una fábrica súper avanzada con distintos departamentos, uno para la energía, otro para construir piezas, otro para el control de calidad. Esta especialización permitió un nivel de eficiencia y de complejidad que hasta entonces era impensable. Vale, muy bien, pero ¿de dónde salieron estas fábricas internas? ¿Cómo se construyeron? Pues la respuesta está en una de las alianzas más alucinantes de la historia de la vida. Se trata de la teoría endosimbiótica, que popularizó la gran Lynn Margulis, y nos cuenta una historia de cooperación que parece ciencia ficción. Propone que la complejidad no surgió de la nada, sino de una fusión, de una alianza. La idea es simplemente asombrosa. Una célula primitiva se comió a otra más pequeña, pero en lugar de digerirla, la célula inquilina se quedó a vivir dentro. Se convirtió en una residente permanente, y juntas formaron un equipo. Bueno, un equipo invencible. El primer gran fichaje, por así decirlo, fue una bacteria que era una auténtica especialista en usar ese veneno, el oxígeno, para generar cantidades brutales de energía. La célula grande le dio protección y comida, y a cambio, la bacteria se convirtió en su central eléctrica personal. Con el paso de millones de años, esa bacteria se transformó en lo que hoy conocemos como la mitocondria.
Y en una jugada muy parecida, otra línea de células hizo lo mismo, pero con una bacteria que sabía hacer la fotosíntesis. De nuevo, la célula grande le dio un hogar seguro y la pequeña le instaló, digamos, unos paneles solares internos. Esa bacteria acabó convirtiéndose en el cloroplasto, el orgánulo que permite a las plantas crear su propia comida. Y así, de esta alianza, nacieron las células vegetales. Perfecto. Ahora las células eran más complejas, más eficientes, pero se toparon con un nuevo muro, una nueva barrera. Esta vez, un problema fundamental de la física, que les impedía seguir creciendo. Y aquí la cosa se complica por una cuestión de pura geometría, de matemáticas. A ver si me explico. Cuando una célula crece, su volumen, o sea, todo su espacio interior, aumenta muchísimo más rápido que su superficie, su piel. Es como inflar un globo. El interior crece al cubo, pero la superficie es solo al cuadrado. ¿Qué significa esto? Pues que llega un punto en el que la piel no da abasto para meter nutrientes y sacar los desechos de todo ese interior. Así que simplemente crecer sin parar no era una opción viable. Entonces la pregunta es obvia. Si una célula no puede crecer y crecer sin más, ¿cómo demonios evolucionaron los organismos grandes? Pues la vida, una vez más, encontró la manera de rodear el problema, trabajando en equipo. Y la solución definitiva, el siguiente gran salto, fue la pluricelularidad. La idea es genial. En lugar de tener una única célula gigante y súper ineficiente, los organismos se construirían a partir de millones, de miles de millones de células pequeñitas y eficientes, cada una con su relación superficie-volumen perfecta. Todo se basó en la cooperación a gran escala. Empezó con células individuales que simplemente se juntaron en colonias. Al principio eran todas iguales, clones. Pero con el tiempo, como pasa en una ciudad que crece, algunas células empezaron a especializarse. Unas se dedicaban a la defensa, otras al movimiento, otras a la reproducción. Acababa de nacer la división del trabajo a nivel celular. Y esta especialización fue, ni más ni menos, que el origen de los tejidos. Grupos de células especializadas que a su vez se combinaron para formar órganos y finalmente sistemas de órganos. Esto fue lo que abrió la puerta a toda la vida grande y compleja que vemos hoy, desde una pequeña planta hasta una ballena azul. Y así es como, de crisis en crisis y de solución en solución, la vida pasó de una simple célula solitaria a organismos con billones de ellas trabajando en una armonía casi perfecta. Este viaje tan épico nos deja con una pregunta final, una que da que pensar. Si la cooperación fue la clave para superar todos los grandes desafíos del pasado, ¿cuál será el próximo gran salto de la vida? ¿Qué nueva forma de colaboración nos está esperando a la vuelta de la esquina evolutiva?